Hola, mi nombre es Jessica Docarmo y es un agrado para mí darles la bienvenida a nuestro segundo encuentro donde trataremos los temas Snowman CT y servidores de terminología clínica. El objetivo de este encuentro es presentar la estructura y los principales componentes de Snowman CT y su relación con los servidores de terminología clínica. Al finalizar el encuentro encontrarán ejercicios cuyas soluciones serán expuestas por ustedes en el primer encuentro sincrónico. Sin más, comenzamos. En el encuentro anterior hablamos del uso de información como base para la gestión basada en evidencia. También debemos hablar del uso de los datos registrados en las historias clínicas y cómo estos fueron acompañando el cambio en la práctica clínica. Como vemos en la PPT, al pasar el tiempo, registramos diferentes modelos de atención. El primero, que se basaba en la experiencia clínica, cada profesional según la forma en la que atendía era basado en su experiencia y lo que le iba resultando, y no había un requisito real del dato. Muchas veces nos podemos remontar a las épocas donde ni siquiera existía la forma de registro, ya que no había publicaciones, libros, etc. A medida que el modelo fue cambiando y vamos pasando de la medicina predictiva a la medicina basada en evidencia, que es aquella medicina que se basa en los datos que uno puede recabar, pasamos también hacia la medicina personalizada, y esto requiere una gran cantidad de datos, de recopilación de datos, y es acá donde nos apoyamos en lo que son el uso de herramientas electrónicas y el uso de estándares en el lenguaje clínico para poder obtener los datos relevantes. Entonces, ¿por qué utilizar estándares de terminología clínica? Para representar las situaciones como datos estructurados, representar el conocimiento médico es complejo debido a que el lenguaje es rico, ambiguo, depende del contexto, es especializado y usa acrónimos, jergas y también abreviaturas. Gestiona información de los pacientes ha puesto en evidencia la complejidad de este vocabulario. Por eso son necesarias diseñar estrategias de control del vocabulario para que la información pueda ser almacenada en los sistemas de información y después pueda ser reutilizada con fines de estadísticos, de gestión, de herramientas para el soporte de decisión y orientar siempre a mejorar la calidad de la atención de los pacientes. En el ámbito de la salud esta tarea es particularmente compleja por la utilización de este lenguaje que varía mucho, no solamente dentro de los diferentes idiomas, sino a través mismo de los diferentes países. Las palabras no son lo que dicen, sino lo que quieren decir. Los significados de las palabras y de las frases cambian según el contexto donde las usamos. Por ejemplo, ira, que si lo vemos en diferentes disciplinas médicas o especialidades, según el momento y según el contexto, pueden significar diferentes patologías. Por ejemplo, escrita en el contexto de una consulta de nefrología, puede significar insuficiencia renal agudo. Si es escrita en el contexto de una consulta de neumología, puede significar infección respiratoria aguda o infección respiratoria alta. Sin embargo, también puede significar como ira en su estricto sentido de la palabra. Entonces, bueno, el uso de vocabularios estandarizados lo que hace es conducir a conocimientos prácticos, que todos podamos tener la misma información ubicada en el mismo contexto y en el mismo momento. Y eso nos va a permitir, por ejemplo, establecer las características clínicas, cuántos pacientes, cuántos casos tenemos de esa misma patología, sin importar la forma en que se registra, ya sea IRA como infección respiratoria alta, como INF-RESP alta, como IR alta, mientras en el contexto uno pueda saber a qué se refiera, vamos a poder unir todos esos términos. Vamos a poder estimar en la salud de la población cuántos son afectados y a su vez encontrar la causa de esa afectación, reducir la variación en los tratamientos, si una infección respiratoria alta registrada con todas las palabras solamente se trata de repente con paracetamol porque se cree que es viral, o si también hay una bacteriana que pueda ser tratada con antibióticos, bueno, el registro de la variación de esos tratamientos y
la reducción de que si es la misma infección, poder tratarla de la misma manera. A su vez, al tener los datos de todos estos pacientes, tanto la causa como cuántos, podemos predecir qué le va a pasar al paciente, como por ejemplo se predice la cantidad de infecciones respiratorias que podemos tener en un invierno fuera de pandemia, lo que podemos decir, bueno, a partir de los datos de años anteriores, en cuanto a las gripes, sabemos que el invierno tiene un tanto por ciento de probabilidad de que haya gripe, las personas que están vacunadas tienen menos. Y bueno, ahí mismo, ¿por qué la estandarización de los tratamientos? Que decir, bueno, toda la población mayor de 60 años tiene indicada la vacuna antigripal todos los años, embarazadas y niños, porque se saben que son las poblaciones prevalentes para ese tipo de enfermedades. Entonces, hablamos de terminologías clínicas, hablamos de que el vocabulario clínico es muy amplio, entonces se necesita estructurarlo de alguna manera. Entonces, hablamos de terminologías clínicas cuando decimos que hablamos de un vocabulario estructurado, de términos y conceptos que son utilizados en la práctica clínica. Bien, como les decía, IRA, infección respiratoria alta, INF, RESP alt, es todo lo mismo. Entonces tenemos que buscar la manera de que todos esos datos se puedan agrupar y puedan ser interpretados tanto por una computadora como por el personal que está atendiendo a ese paciente. Entonces, la denominación e identificación estandarizadas de estos conceptos relevantes mejoran la atención médica que se le brinda al paciente. ¿Qué nos van a permitir estas terminologías? El registro estructurado de declaración sobre la salud y el cuidado de la salud de un paciente individual, saber qué es lo que le ha pasado a ese paciente y poder interpretarlo acá o en la China. La comunicación de información sin pérdida de detalle o cambio de significado, y acá volvemos a remarcar lo que es la interoperabilidad semántica, poder enviar esa información y que esa consulta que registramos hoy, por ejemplo, en salud pública, si mañana la persona se cambia de prestador, pueda ser interpretada por otro sistema de información y leída en un prestador privado. Varios niveles de abstracción de datos para médicos, pacientes, investigadores u organizaciones. Nosotros vamos a escribir en texto libre o texto abierto. Después veremos las diferencias entre uno y otro. Y eso va a permitir que además esos diagnósticos, esos problemas que se registran en la consulta o en las internaciones puedan ser además utilizadas para investigar, para gestionar los costos, para prever recursos. Bien, y van a ser de muy fácil extracción de esos sistemas, o sea, no vamos a tener la necesidad de revisar historia por historia para poder obtener los datos. Y bueno, que ese registro sea una forma coherente de indexarlos, bien, de almacenarlos, recuperarlos y agregar datos clínicos a los registros estructurados y computarizados, que esto es muy importante, porque cuando hablamos de terminologías clínicas hablamos de terminologías vivas, bien, no es algo cerrado. Algunos de los estándares más utilizados son SNOMED-CT, que es una terminología, bien, y acá es donde entra lo que hablábamos terminología viva. ¿Por qué hablamos de terminología viva? Porque SNOMED-CT se va actualizando año a año, 2 veces al año. Entonces todos los conceptos que no están hoy en SNOMED-CT, de repente a fin de año ya están incorporados, ya tienen su código asociado y su descripción. ¿Sí? SNOMED-CT se define como un conjunto de conceptos, que son los conceptos clínicos, sobre un dominio, que pueden ser, por ejemplo, una enfermedad, una patología, un hallazgo clínico, una sustancia, esos son los que son los dominios, que muestra propiedades y relaciones entre ellas y están organizados por significado. SNOMED-CT se basa como en un modelo de entidad-relación. Tenemos una entidad con sus características, con sus propiedades y sus relaciones con otros códigos o otras entidades. Esto lo vamos a ver igual en detalle más adelante.
Y después tenemos CIE-10, que es una clasificación, es mucho más reducida, hay que saber utilizarla. Esto lleva una capacitación extensa para poder, tiene reglas que no es tan fácil para la persona que está en la consulta, un médico que no es licenciado o tecnólogo en registros médicos, que lo pueda realizar. Para los que no saben lo que es los CIE-10, que ya lo vimos en la clase anterior, pero igualmente lo vuelvo a repetir, es la Clasificación Internacional de Enfermedades en su 10ª edición, por eso el 10. Organiza conceptos en categorías o grupos basados en categorías comunes, lo que permite un análisis estadístico coherente. Por ejemplo, es una clasificación alfanumérica, eso quiere decir que tiene letras y números. SNOMED es una terminología que a pesar de tener IDs es solamente numérica. CIE-10 lo que permite es, por ejemplo, todas las enfermedades referentes al aparato todas las patologías, por ejemplo, infectocontagiosas, están en la letra A y va del A01 hasta el A99, por ejemplo. Después ustedes podrán revisar los libros de CIE-10 y verán si mi memoria no me falla. Bueno, entonces hablamos de clasificación y terminologías, estándares de terminología clínica, y tienen sus diferencias. CIE-10 va a la generalidad porque tiene obviamente 1242 códigos o categorías, por lo cual es muy acotado. Agrupa, el nivel de granularidad que tiene es menor, o sea, el nivel de detalle es muy general. Comparado con SNOMED, que tiene más de 400.000 conceptos, tiene un mayor detalle. Tenemos en uno, que es CIE-10, enfermedades y patologías solamente. Los procedimientos no están, por ejemplo, sustancias solamente aquellas asociadas a patologías o a causas externas. Sin embargo, en SNOMED tenemos categorías médicas, tenemos 19 categorías médicas diferentes. En cuanto a CIE-10, acepta el término otro o no especificado, por ejemplo, neumonía no especificada. SNOMED-CT no. SNOMED-CT lo que pide es el detalle de ese concepto. Bien, que cada concepto pueda especificarse lo más posible, o sea, que pueda venir al detalle. Y después veremos por qué ese detalle. Y CIE-10 es un término, un código. Neumonía no especificada, un código solo. Sin embargo, en SNOMED, un concepto puede tener varias descripciones, ¿sí? Y puede estar asociado a diferentes hijos o padres, que después vamos a ver también qué es lo que se denomina padre e hijo en SNOMED. Algunas cosas capaz que están quedando como muy en el aire, pero en el correr de la presentación van a ver que lo que voy mencionando va a ser tratado en detalle para cada uno de ellos. Bueno, entonces, como yo les decía, tenemos dos terminologías, estándar de terminología, que para cada una de ellas existe un vocabulario y un código específico. Entonces, nosotros podemos dividir ese vocabulario en una pirámide, ¿tá? Que va a ir de lo más extenso a lo más reducido, ¿sí? Hay que tener muy claro estos lenguajes, cómo va la pirámide, hacia dónde va, porque la pirámide siempre podemos ir de abajo hacia arriba, pero nunca podemos ir de arriba hacia abajo. Bien, entonces, bueno, en la base de nuestra pirámide nosotros vamos a encontrar siempre lo que es el lenguaje natural, que es el lenguaje en el cual nosotros describimos en una historia clínica la enfermedad, el problema del paciente, ¿no? Por ejemplo, en este caso el ejemplo es, este paciente tiene una neumonía atípica. Bien, entonces el diagnóstico o el problema de este paciente sería neumonía atípica. Si nosotros subimos un escalón de nuestra pirámide, nos encontramos con lo que son los vocabularios de interfase. Los vocabularios de interfase lo que hace es unir todas las formas en las cuales nosotros podemos encontrar ese diagnóstico. Por ejemplo, en este caso, los que son los sinónimos o equivalente
a ese diagnóstico, ¿sí? Que son, por ejemplo, en este caso, la neumonía típica, la neumonitis o la neumonía intersticial. Estos vocabularios, estas patologías que son como sinónimos y que tienen relaciones semánticas entre sí, se llaman tesauro. ¿Tá? El tesauro es un vocabulario controlado y estructurado formalmente, formado por términos que guardan relaciones semánticas y genéricas de equivalencia jerárquica o asociativas. Entonces, ahí encontramos el vocabulario de interfase. Recuerden la definición de tesauro y recuerden dónde está en nuestra pirámide el vocabulario de interfase, que lo vamos a ver también más adelante cuando veamos servidores de terminología clínica. Y pasamos a lo que es el vocabulario de referencia, que es el vocabulario que usa Snowman. Bien, es un vocabulario que está estandarizado, que tiene ciertas propiedades, que va a tener su descripción, su código, que ahí lo ven, Snowman CTID, que es el código todo numérico que yo les decía, y ven que es una frase, un diagnóstico que tiene más de 2 o 3 palabras, es bastante específico y a su vez nos permite ir hacia las clasificaciones. ¿Qué pasa cuando nosotros venimos registrando, ¿no?, en la historia clínica del paciente y podemos ir subiendo de escalón hasta llegar a las clasificaciones? Ahora, si nosotros vamos del lenguaje natural hacia las codificaciones, las clasificaciones, podemos llegar sin ningún problema, porque, como ven, neumonía típica pasa por el tesauro, pasa por la nomenclatura, se sigue manteniendo y después llega a las clasificaciones. Pero cuando llegamos a las clasificaciones, ese diagnóstico que es codificado en ese grupo, por ejemplo, el vocabulario de salida para neumonía típica es neumonía no especificada. Bien, no podemos volver hacia el lenguaje natural cuando ya tenemos un código J189, neumonía no especificada, porque dentro de neumonía no especificada hay una bolsa de neumonias. Bien, por eso es importante siempre ir de la base hacia arriba, ¿tá? Y entender que nosotros pasamos por diferentes escalones y la granularidad de la información, o sea, el detalle de la información, cuanto más arriba de la pirámide está, menor es. Bien, cuanto más cerca del lenguaje natural tenemos más información, pero la información que tenemos está desestructurada, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que lograr que nuestra información esté en un nivel donde sea bastante fácil de registrar, pero al mismo tiempo sea aprovechable para la gestión basada en evidencias, la recolección de datos posteriormente. Entonces, entramos específicamente en lo que es Snowman CT. Y acá hay algo que se los puse así en color amarillo y en azul para que lo vean y les quede claro que Snowman CT no es un software. Snowman CT es una terminología clínica que está creada por una organización internacional de estándar. Ustedes deberían haberlo leído porque fue una de las cosas que quedó pendientes de la clase anterior. Y es la solución preferida por Uruguay para la terminología clínica con el fin de lograr la interoperabilidad semántica, ¿sí? Algunos pueden llegar a decir que simula, y acá tómenlo con pinzas porque es mucho más que eso, pero algunas definiciones dicen que puede llegar a ser como un diccionario de términos clínicos con un código único legible por una máquina y que a su vez es registrado por un humano. Tómenlo con pinzas porque para mí va mucho más allá de un diccionario, pero bueno, tómenlo como una forma de entender la base de Snowman CT. Cubre áreas de contenido, enfermedades, procedimientos, hallazgos clínicos, productos terapéuticos, organismos, sustancias, mucho contenido clínico que ayuda a definir el significado de cada contenido, de cada concepto principal. Es un modelo lógico, por eso le decían que es como un modelo de entidad-relación, que apoya la inferencia porque los identificadores tienen un significado.
Entonces, SNOME-ST está diseñado para capturar datos clínicos, ¿tá?, en grandes cantidades, cubre diferentes áreas de contenidos y sigue un modelo lógico. Bien, ténganlo presente estos tres puntos. Entonces, SNOME-ST tiene 19 jerarquías, o sea, 19 pequeños grupos, ¿tá?, del concepto raíz, que nos va a ubicar si es un hallazgo clínico, si es un procedimiento, si es una sustancia, un agente. Dentro de esas 19 jerarquías tenemos 4001 conceptos, bien, 4001 términos clínicos, ¿sí? Por ejemplo, asma, epilepsia, diabetes mellitus tipo 1, diabetes mellitus insulino requeriente. Estos conceptos tienen 1.5 millones de descripciones. Por ejemplo, epilepsia es un trastorno del encéfalo. Tienen 1.5 millones de relaciones y ahí vamos a hablar de lo que son los padres y los hijos. ¿Tá? Por ejemplo, los padres y los hijos hablamos siempre de términos más rudimentarios, ¿tá?, como por ejemplo en la diabetes sería el padre, la diabetes tipo 1 sería el hijo porque es una relación de ese diagnóstico. Y a su vez SNOME-ST va a permitir varias cosas, que son los mapeos, los subsets, los postcoordinaciones y algo muy interesante que son las diferentes extensiones por país. Cuando hablamos de mapeos, hablamos de que los códigos de SNOME-ST se pueden asociar a un código CIE10, a clasificaciones. O sea, siguiendo la pirámide, nosotros podemos pasar de la patología en SNOME-ST a los códigos CIE10. Entonces, si nosotros queremos, porque bueno, 400.000 términos son muchos, podemos pasar a esos 12.000 que nos brinda CIE10 y que podemos encontrarlos en todo el mundo, ¿sí? SNOMED tiene muchos países miembros, se viene utilizando a nivel mundial, pero aún le queda un largo camino para recorrer en relación con CIE10, que sí ya está internacionalmente aceptado. ¿Por qué? Porque la codificación CIE10 se realiza a mano, es una de las tareas que veníamos haciendo hace muchos años como tecnólogos y licenciados en registros como tecnólogos y licenciados en registros médicos en Uruguay. Es una de las tareas que nosotros por excelencia debemos realizar porque estamos capacitados para ello. No quiere decir que con el uso de SNOMED nosotros dejemos de hacer esa tarea, ¿sí? El rol del codificador nunca va a poder ser totalmente realizado por una computadora porque hay que entender las reglas y las formas en las que el personal sanitario registra las historias clínicas, ¿sí? Entonces, muchas veces, por más que esté el código SNOMED-CT, no es, por ejemplo, la patología principal por la forma en la que está registrada, ¿sí? Después ustedes el año que viene, en tercero, van a ver codificación en estadística, y van a entender que la codificación tiene 5 reglas. Esas reglas permiten el reordenamiento de los diagnósticos, ¿sí? Y por ahí es que, bueno, también hay que hacer por más que SNOMED permita el mapeo a la codificación de CIE10, hay que realmente revisar si esos mapeos están correctamente realizados o no. No por el código en que asocia en sí mismo, sino por la forma en la que se registraron los diagnósticos clínicos. Después va a permitir el subset, ¿tá?, que permite un armado de subconjuntos para cumplir con diversos requerimientos. Las postcoordinaciones, que se representa un concepto combinando dos o más identificadores. También permite las postcoordinaciones incorporar términos nuevos, y es acá donde vemos por lo que hablamos de que SNOMED-CT es una terminología viva que se va modificando 2 veces al año, salen las actualizaciones y con un plazo de 2 o 3 meses diferidos salen las traducciones al español, que es lo que hablamos ahora además con las extensiones. SNOMED-CT
permite que los países trabajen en función a a SNOMED y que creen una versión, por ejemplo en nuestro caso que somos país miembro de la organización, una extensión de Uruguay, donde tenemos sinónimos y patologías propias de Uruguay registradas en SNOMED y en nuestra extensión, y algunas ya también están de forma internacional, y tenemos muchas personas trabajando en base a esto. Entonces, SNOMED es básicamente un modelo, ¿sí?, que van a tener algunos conceptos, va a tener conceptos raíces que van a estar en jerarquías. Yo se los voy a ir señalando para que vayan viendo. Tenemos conceptos, después tenemos las jerarquías, que acá están las 19 jerarquías que yo les hablaba hoy, ¿sí? Va a tener, cada concepto va a tener atributos, ¿tá? Por ejemplo, un atributo de la apendicitis es la inflamación, ¿sí? Va a tener identificadores, ¿tá? Va a tener el SNOMED ID, que es el SCID, ¿tá? Va a tener cada una de sus descripciones y relaciones, va a tener también un código. Las descripciones nos nombran, por ejemplo, lo que es la insuficiencia cardíaca, corazón débil, una insuficiencia miocárdica. Nos va a decir de qué se trata un poco la enfermedad y cuáles pueden ser los sinónimos asociados a esa enfermedad. Y las relaciones, ¿no? La artropatía es un hallazgo articular, porque es una enfermedad de las articulaciones. Nosotros vamos a ver igual la mayoría de estos conceptos de forma individual para que lo entiendan, y a su vez lo vamos a ver en el buscador de SNOMED. SNOMED es un modelo conceptual, ¿no? Y especifica la manera de definir los conceptos de la terminología con una combinación lógica, formal, ¿no?, y con reglas editoriales. O sea, no es que nosotros venimos y tiramos un concepto y está bien. Esto tiene todo unas reglas editoriales para modelar un concepto. Cada concepto de nivel superior va a tener conceptos después que van a ser sus hijos o sus descendientes, que son los que están asociados y van a permitir como ramas dentro de ese mismo concepto. Entonces, los conceptos, ¿tá?, los conceptos de SNOMED-CT representan el pensamiento médico, el pensamiento clínico, como por ejemplo lo que es el absceso o un cigoto, ¿tá? Son pensamientos clínicos, términos clínicos. Cada concepto tiene un identificador numérico único, ¿tá? Y dentro de cada jerarquía los conceptos se organizan de lo más general, o sea, los ancestros o los padres, a los más detallados, que son los descendientes o los hijos, ¿sí? Esto va a permitir registrar los datos clínicos lo más detallado posible y después poder acceder a ellos en ese mismo nivel de detalle o reunirlos a un nivel más general. Ese concepto, como decíamos, tiene una descripción, ¿tá?, que vincula un término elegible por el ser humano con un concepto, ¿sí? El concepto puede tener varias descripciones asociadas y cada una de ellas representa, por ejemplo, un sinónimo que describe el mismo concepto médico. Cada traducción de SNOMED-CT incluye un conjunto adicional de descripciones que vinculan los términos en otros idiomas con los mismos conceptos de SNOMED-CT. Cada descripción tiene un identificador único, ¿tá?, que era lo que hablábamos, siempre va a ser único el ID que tienen. Dentro de SNOMED ninguno se va a repetir. Y por ejemplo, si buscamos celulitis como concepto, la definición completa de celulitis es infección localizada que puede extenderse a lo largo de los planos del tejido conjuntivo en regiones corporales cubiertas por piel, afecta el tejido subcutáneo y también la dermis, ¿sí? Bueno, y sigue.
pero para que se hagan una idea de lo que nos referimos con descripciones. Hay otras que son mucho más cortas y más referida a la enfermedad en sí, a un sinónimo, que bueno, que es lo que decíamos, ¿no? Puede tener la descripción completa, que es el FSN, así se determina, o bueno, el sinónimo, por ejemplo, de ese concepto. Y esos conceptos se relacionan entre uno y otro. Por ejemplo, conceptos en una jerarquía. Sabemos que la hepatitis viral tipo C es una hepatitis infecciosa. Entonces, acá lo que vemos es que la hepatitis infecciosa es más general, sería el padre de la hepatitis viral tipo C, que es un hijo de la hepatitis infecciosa. ¿Sí? Podemos decir que hepatitis infecciosa es el padre de la hepatitis viral o que la hepatitis viral es el hijo de la hepatitis infecciosa. ¿Sí? Es una relación de ida y de vuelta. Y después tenemos las relaciones de atributos, ¿tá? Que conectan conceptos de una jerarquía diferente. ¿Sí? Y acá donde vamos, por ejemplo, un procedimiento en un órgano digestivo, como por ejemplo puede ser la remoción de la apendicitis o la apendicectomía, se relaciona con la estructura del órgano vivo, que en realidad sería el apéndice. ¿Sí? Apendicectomía, el procedimiento, y el sitio del procedimiento, que es el apéndice. Entonces, básicamente esto es que las relaciones de Snowmed vinculan un concepto con otro cuyo significado está relacionado de alguna manera. ¿Sí? La relación de es una, que es la primera que vemos arriba, definen las jerarquías, padres e hijos. Y después los otros tipos de relaciones representan aspectos del significado del concepto, ¿no? Relaciones de atributos. Entonces acá vemos lo que son las relaciones de definición, ¿no? Vemos, por ejemplo, que celulitis, que tiene su código, de SNOMED, puede ser una celulitis de mano, ¿sí? Si vamos a lo más específico, y al mismo tiempo puede ser también, es una celulitis de piel, O sea, no tenemos el padre, celulitis, puede ser ya sea celulitis de mano o celulitis de pie, que va a depender de la localización de la celulitis. Tenemos padre celulitis, hijos celulitis de mano y pie. Pero a su vez, si vemos celulitis de pie, es un hijo de celulitis, pero a su vez también es un hijo de trastorno de pie. Porque los trastornos del pie pueden ser una celulitis o también puede ser una úlcera de pie. ¿Sí? Entonces ahí vemos cómo es necesario la especificación de esos términos, ¿sí? De cómo trastorno de pie engloba una cantidad de patologías y sin embargo si nosotros especificamos aún más podemos encontrar que eso es una celulitis o una úlcera, que son totalmente enfermedades diferentes. Y bueno, acá tenemos las 19 jerarquías, que hablamos de esos 19 grupos, principales grupos, que se denominan conceptos de nivel superior, ¿sí? Y que se utilizan para nombrar las principales ramas de SNOMED, ¿sí? Cada uno de estas jerarquías, con sus numerosos subtipos descendientes y demás, contiene conceptos similares o contiene conceptos que van hacia el mismo, apuntan hacia el mismo lugar, ¿sí? A medida que esa jerarquía se va abriendo, ¿sí? Y se agregan más relaciones, o sea, partimos de un ancestro o de un padre y va a ir hacia abajo, hacia los hijos, más detallado va a ser el concepto, ¿sí? Más específico para poder entender esa enfermedad. Entonces, viendo este diagramita, ¿no? Tenemos el componente que es el NOMCT, que va a tener un concepto. Ese concepto va a tener su identificador, va a tener relaciones, es una y una relación de atributo, va a tener una descripción completa y un sinónimo, ¿tá? Cada descripción completa es única, tenemos solo un término definido como preferido, después hay otros que son aceptables. Después tenemos los sinónimos, que pueden ser también, hay uno solo marcado como preferido, hay muchos, pero hay algunos que son preferidos y otros son aceptables.
los aceptables son de cantidad ilimitada. Después tenemos, bueno, que todos los conceptos de SnowMed-CT va a tener al menos una relación, ¿tá? Y las relaciones de atributos va a tener todas aquellas que sean necesarias para poder llegar a un mayor nivel de especificidad. En cuanto a SnowMed-CT como terminología clínica, su uso requiere una licencia, que es gratuita para países miembros de SnowMed Internacional, de la cual Uruguay pertenece. También, en ese caso, al pertenecer a SnowMed Internacional, tenemos la extensión uruguaya con nuestros términos y un equipo multidisciplinario de terminología que trabaja en ello, que está compuesto por personal de registros médicos, experto en dominios y asesoramiento externo. ¿Tá? El SnowMed-CT fue impulsado por el programa Salud de AGESIC. Es una terminología que está empleada y regulada, ¿sí? Está dentro de lo que es la historia clínica electrónica nacional y el intercambio de datos, por lo cual siempre vamos a ver que está dentro de las normativas vigentes el uso de SnowMed-CT, ¿sí? En Uruguay. Y bueno, nosotros podemos acceder al buscador de SnowMed-CT. En este buscador vamos a poder ver todo lo que yo les he contado hasta ahora, lo que son los conceptos, con su referencia, con sus descripciones, con el mapeo a CIE 10. La idea es que ustedes puedan entrar a este navegador y entrar a la extensión de Uruguay. Entonces, bueno, tenemos SnowMed-CT, que es esta terminología controlada, que solamente le podemos agregar término 2 veces al año. Y tenemos lo que es el servidor de terminología clínica, que es un conjunto de servicios web que deben consumirse en un determinado orden lógico en función de los requerimientos deseados. Esta es la definición dura y cruda de servidores de terminología. El servidor de terminología lo que nos permite es que el profesional pueda buscar los términos comúnmente utilizados en la salud y que estos términos sean asociados a la terminología clínica estandarizada, que en este caso nosotros usamos SnowMed-CT. Y volvemos a la pirámide del principio que yo les decía, recuerden los vocabularios, recuerden el porqué. La nomenclatura, el vocabulario de referencia es SnowMed-CT. El servidor de terminología lo que realiza es usar los tesauros, ¿sí? El profesional va a poder registrar en base al vocabulario de interfase, ¿sí? Y lo que va a poder después es ese servidor de terminología machearlo al vocabulario de referencia, ¿tá? Que va a generar un concepto de SnowMed ID. Como los servidores de terminología son locales, o sea, nosotros utilizamos el servidor de terminología, por ejemplo, del Hospital Italiano de Buenos Aires, pero tenemos la opción siempre en un servidor de terminología de hacerlo cerrado o abierto. ¿Cuál es la diferencia entre un servidor de terminología abierto? Que tenemos la posibilidad de ingresar términos, ¿sí? Y hacer después la validación de esos términos, ¿sí? Por ejemplo, si el profesional detecta, por ejemplo, en los primeros casos de COVID, que no existía la enfermedad en sí, porque era una enfermedad nueva, lo podía registrar como COVID-19. Hoy ya, por ejemplo, está como un tesauro, COVID positivo, COVID-19, enfermedad por coronavirus, ¿sí? Por coronavirus SARS-CoV-2. Entonces ahí está donde, bueno, tenemos un sistema abierto. Si tuviéramos un sistema cerrado, no podríamos incorporar términos nuevos, ¿sí? Hay un beneficio y hay dificultades, pero bueno, esto es el taller, el cuarto taller que van a tener conmigo, que es, bueno, los beneficios y las dificultades de usar estos sistemas y las barreras que encontramos en el personal de salud al momento de utilizar los sistemas de información electrónicos. Entonces,
Ahora vamos a ver de vuelta la diferencia entre los vocabularios. El de referencia, el de SNOMED, y el de interfase. Que, por ejemplo, el vocabulario de SNOMED no permite los errores ortográficos, no permite las abreviaturas. Los dominios va a depender de lo que uno le quiera permitir o no. Y los términos nuevos, que son por versiones, como decíamos, 2 veces al año. Sin embargo, los de interfase los podemos ir haciendo en el momento, ¿sí? Ir registrando términos nuevos. Entonces, un servidor de terminología clínica va a permitir mapear ese texto libre que ingresa el profesional, texto libre entre comillas, porque tampoco puede escribir un párrafo, ¿sí? Porque no estamos hablando de inteligencia artificial que pueda detectar los términos clínicos, sino que es un buscador, ¿tá? Es como que si buscáramos en Google, por poner un ejemplo burdo, pero o sea, lo que busca es eso, palabras o un código, un término clínico específico, ¿sí? Entonces nos va a devolver diferentes opciones. Por ejemplo, si buscamos diabetes, nos va a devolver diabetes mellitus tipo 1, diabetes mellitus tipo 2, sucesivamente. ¿Por qué usar un servidor de terminología clínica y no usar directamente SNOMED o usar una codificación, una clasificación como CIE-10? Primero que nada, porque evita que la codificación sea hecha por personas que no están capacitadas para la tarea, ¿sí? Como les decíamos, clasificar, por ejemplo, por CIE-10 tiene muchas reglas, tienen todo un estudio de atrás de los diagnósticos clínicos que el personal de la salud no tiene esa capacitación, con excepción de los tecnólogos y licenciados en registros médicos. Hay personal que ha hecho cursos, que se ha capacitado, pero bueno, nosotros somos como los clasificadores, codificadores por excelencia. Entonces, hoy hablábamos de la utilidad de ese texto y la facilidad. Entonces, esta gráfica yo la adoro, es una gráfica que la mostraron en una charla del hospital italiano, el doctor Carlos Sotero, que es de Middleton y Renner, que es de un artículo que ya es bastante viejito, es del 97, y aún al día de hoy yo lo encuentro que está muy vigente, que esta gráfica que ellos proponen, que ellos hablan de, bueno, que el registro, ¿no? El registro clínico en texto libre es lo más fácil que encontramos, ¿sí? Pero a su vez, cuanto más libre es el texto y cuanto más fácil es el registro, menos utilidad le podemos encontrar a la hora de procesar esa información posteriormente. Sin embargo, cuanto más útil es el término, más estructurado tiene que ser. ¿Qué pasa? Cuanto más estructurado, más difícil es para el usuario poder registrarlo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros estructuramos demasiado, nos pasa lo siguiente. Había un prestador de salud que había hecho este servidor de terminología totalmente cerrado, con opciones ya prefijadas, entonces tenías una lista desplegable de términos, de montones de términos. Podías escribir escribiendo y iba reduciendo, pero era montones. ¿Qué pasaba? No era fácil para el usuario encontrar el término que buscaba porque obviamente estaba como el término preferido y de repente no estaba la abreviatura o tenía faltaba un tilde y no lo reconocía. Entonces, ¿qué encontramos? Que en ese prestador aumentaron los casos de accidente en aeronave autotripulado. Aumentaron a casi un 900%. ¿Por qué? Porque era el primer término que encontrábamos de esa lista desplegable. Entonces, al final esa información tan estructurada, ¿realmente era útil? ¿O era lo mismo que tener el texto libre porque no lo íbamos a poder utilizar? Entonces ellos lo que dicen es, bueno, es en el cruce entre, bueno, lo útil y lo fácil que yo tengo que ubicar al personal que me está registrando ese texto.
Y en ese cruce lo que ellos encontraron es que estaba el vocabulario de interfase. Este vocabulario que permite registrar sinónimos, que permite registrar abreviaturas, porque me lo mapea a los códigos de Snowman CT, porque lo encuentra, porque obviamente este servidor de terminología hizo todo un trabajo previo de decir, bueno, esto es igual a esto, que es igual a esto, que está mapeado con este código, ¿sí? Pero esta gráfica es como muy interesante de ver cómo hace muchos años ya se hablaba de, bueno, el texto estructurado, el texto libre y la dificultad que hay para encontrar un término medio y que la información sea tanto útil para la posterior, para el análisis posterior, como fácil para el registro del clínico. Y bueno, los servidores de terminología detectan si el término ingresado es válido o no es válido, ¿sí? Van a detectar si necesita mayor precisión, si hay ambigüedades y si no es válido el por qué, puede llegar a detectar por qué e indicar sugerencias. Nosotros ahora vamos a ver algunos casos con ejemplos para que les quede más claro. Por ejemplo, si el texto es válido, por ejemplo, sarampión, el texto es válido y se ingresa. Por ejemplo, cuando nosotros ingresamos un texto válido, por ejemplo, como HTA, que existe un término preferido, pero también nos da opciones más específicas, ¿sí? Entonces, quedará en el criterio del profesional cuál de todas elige para registrar, ¿sí? Esto son capturas de pantallas también del hospital italiano, del servidores de una presentación que hicieron ellos. Voy a utilizar esos ejemplos porque son como los más gráficos de que ustedes puedan ver, ¿sí? Pero los pueden todas estas capturas de pantalla las pueden encontrar en línea, están disponibles. También están en las referencias bibliográficas al finalizar de la presentación. Como les decía, ingresaron HTA, hipertensión arterial, está el término preferido, pero también están opciones específicas que son optativas. Puedo registrar uno o cualquiera. A su vez, el sistema siempre nos va a pedir que elijamos si es un problema activo, un problema pasivo, un problema que está resuelto o un procedimiento, un antecedente familiar. En Uruguay también podemos encontrar otras categorías como son antecedentes socioeconómicos, antecedentes psicosociales y antecedentes ginecobstétricos en el caso de mujeres. ¿Qué pasa cuando el texto es válido pero requiere mayor detalle? ¿Por qué? Porque a la hora después de identificar una diabetes, no es lo mismo una diabetes tipo 1, que necesita insulina, que una diabetes tipo 2 que puede ser tratada solamente con, con dieta, ejercicio y además. A su vez, estos refinamientos que se requieren mayor detalle también van de la mano de lo que son las metas asistenciales y la necesidad del detalle de estos datos para la posterior estadística y reporte de datos al Ministerio de Salud Pública. Después tenemos textos que no es válido y en este caso que no es válido porque el texto contiene más de un concepto médico, ¿sí? Y que no son asociables entre sí. Por ejemplo, la insuficiencia cardíaca y la neumonía. En realidad son dos conceptos, ¿tá? Van a tener dos ID diferentes. El de insuficiencia cardíaca y la de neumonía. ¿Sí? Acá le va a dar para que, bueno, el médico marque el que quiera, pero ustedes entendieron a pesar de mi raya. Acá está. Y bueno, y después tenemos términos que no son válidos porque son ambiguos y como hablamos previamente, ni el servidor de terminología ni el Snowman permite la ambigüedad en los términos. Entonces, por ejemplo, la angina puede ser o faringitis o angina de pecho. Entonces, cuando hay un término ambiguo, nos va a dar las opciones para que nosotros elijamos la que nos corresponde, ¿no? Ya sea si es una faringitis porque nos estamos refiriendo a una infección respiratoria alta o una angina de pecho cuando nos referimos a un evento cardíaco. Después tenemos cuando el término no es válido porque no es un problema o un diagnóstico, ¿sí?
Recuerden que cuando nosotros usamos servidores de terminología clínica estamos mapeando conceptos, ¿sí? En este caso, siempre el servidor de terminología se usa más que nada para los diagnósticos, para problemas a resolver. No es que vayamos a codificar cada cosa dentro de la historia a través del servidor de terminología clínica, ¿sí? Son campos dentro del CDA que están estandarizados, que están codificados. Puede ser el motivo de ingreso, el diagnóstico al alta. Hay ciertos campos que vamos a tener ingresados y ciertos campos que va a ser texto libre, como lo teníamos siempre, ¿sí? Entonces, el texto no válido es aquel texto que no corresponde a un problema, un diagnóstico, como por ejemplo el carnet de vacunas. Otro que podemos ver que es un término que no es un problema, un diagnóstico y que se registra muchísimo, y es un problema que está tratando de solucionarse, pero que es todo a base de la capacitación, es el registro como diagnóstico en las consultas ambulatorias, por ejemplo, de repetición de medicación. ¿Sí? La repetición de medicación no es un problema o un diagnóstico del paciente. El diagnóstico sería la razón por la cual le estamos repitiendo la medicación. Por ejemplo, hipertensión arterial, la diabetes, la hipercolesterolemia, pero no la repetición de medicación en sí. La repetición de medicación es una acción en base al marco de la consulta, pero no es ni el diagnóstico ni el problema del paciente. Problema de salud, ¿no? Y bueno, después nos pasa cuando, por ejemplo, el término está o mal escrito, en este caso como sarampión, que está como sarampín, o también podemos tener texto con faltas de ortografías. Por ejemplo, uña con H, ¿sí? Absceso, eh, bueno, absceso mal escrito. Ahí hay muchas combinaciones que se les puede ocurrir, pero son cosas que están vistas en las historias y que el servidor detecta, bueno, algunas, otras no, porque algunas son muy groseras, y nos da un término similar, ¿sí? Y bueno, ¿qué pasa cuando lo escribimos y no hay un texto reconocido, no está mal escrito, o por lo menos no lo detecta? Acá es donde entra la opción que hayamos elegido nosotros para usar nuestro servidor de terminología. Si lo usamos abierto o lo usamos cerrado. Si lo usamos abierto, podemos registrar igualmente como un término no reconocido, por ejemplo, en este caso, lesión de estena. ¿Qué va a pasar? Que después alguien manualmente tiene que auditar ese término y decir, bueno, este término es válido o no es válido, y si no es válido, resolverlo con un término que ya exista. Por ejemplo, bueno, si pusimos absceso tan mal escrito que el servidor no lo encontró, pero lo ingresamos como término manual porque nuestro servidor es abierto, vamos a tener que ir y corregir, decir, bueno, no, esto no es un término nuevo, esto es un término mal escrito, esto es absceso y lo mapeamos hacia ese otro concepto. Si es realmente un término nuevo, bueno, lo vamos a tener que ingresar, enviar a la gente de SNOME de la extensión uruguaya para ver si realmente corresponde que se ingrese o no se ingrese ese término o si ya está y nosotros de repente no lo encontramos. Pero bueno, tenemos esas opciones. Si es un término, una opción cerrada, bueno, ahí sí no quedará otra que registrar otro diagnóstico y no este que no encontramos en el servidor de terminología. Y bueno, el por qué usar estos servidores terminológicos. Porque tenemos 2 millones de términos procesados para iniciar el servidor de terminología. O sea, pasamos de las 12.000 categorías de CIE 10 a las 400.000 conceptos de SNOMED a los 2 millones de términos en el servidor de terminología, ¿no? Que es más o menos lo que tenemos para ingresar. Tiene 600.000 conceptos médicos válidos y 3.300.000 descripciones. Reconoce sinónimos. Hay 140 formas de decir hipertensión arterial, HTA, H arterial,
HTA arterial. Hipertensión ART. Lo que a ustedes se les ocurra, el servidor de terminología básicamente lo va a reconocer, ¿sí? Y bueno, y hay 8.000 términos en castellano que no figuran en la RAE, ¿sí? Porque, bueno, son términos asociados como, por ejemplo, bote, que son eh, eh, ay, abreviaturas y demás que no lo van a encontrar en el diccionario. Y bueno, para finalizar esta clase, que espero que les haya sido un poco más interesante y un poco más dinámica que la anterior, tenemos ejercicios que vamos a debatir en el próximo encuentro, ¿sí? La idea es que ustedes utilicen el buscador de SNOMED de la extensión de Uruguay para poder encontrar todo esto que les dejé acá, ¿sí? Tanto estos como estos. Y quiero que busquen de ellos un padre, un hijo, un término preferido, la descripción y un conjunto de referencias simples, ¿sí? Es muy fácil, simplemente tienen que entrar, toquetear y encontrar estas 4 cositas, 5 cositas de cada uno de los términos clínicos. Después vamos a trabajar, bueno, en el encuentro sincrónico sobre esto, sobre Red Salud, sobre perfiles PICS, sobre las organizaciones, así que espero que estén estudiando, que sigan adelante, porque el encuentro que viene, que es el sincrónico, es enteramente de ustedes, para que ustedes me cuenten cómo les fue con el buscador de SNOMED, para que me cuenten de las organizaciones, del perfil PICS, de Red Salud y de OID, ¿sí? La clase que viene es de ustedes, son ustedes los que van a presentar y yo voy a escucharlos. Evacuaremos dudas que tengan sobre estos temas. Recuerden que se viene el segundo parcial, así que a ponerse a tiro. Y les dejo a su vez la bibliografía a continuación para que puedan explayar. Lo que vimos hoy es una introducción a estos temas. Esto da para encuentros de casi 2 o 3 horas. Les diría que hasta jornadas enteras. Existen cursos de SNOMED para los que les interesen, que AGESIC da un curso de introducción a SNOMED internacional. A su vez existen cursos de SNOMED internacional que son pagos, ¿sí? Son cursos que los da la organización. A través de AGESIC pueden conseguir becas para ya sea el curso de introducción o implementación. Fundamentos, en realidad no es introducción, el curso internacional se llama Fundamentos de SNOMED CT y su segundo curso, porque son por niveles, es el de implementación, ¿sí? Pueden ir y ver los programas y bueno, los costos, ¿sí? Por acá les voy dejando esta presentación, este video. Muchas gracias por su atención, los espero a todos en el encuentro sincrónico, con muchas dudas, espero, o bueno o no, si entendieron todo, y sí con muchos conocimientos del estudio previo que necesitamos para este encuentro sincrónico. Soy Jessica Do Carmo y nos vemos en la próxima.